¿Qué tal, amigos de Con la Ley en la Mano y amigos que están ahí en redes sociales? Te saludamos cordialmente desde tu programa Con la Ley en la Mano oficial, desde las instalaciones de Innovando Medios y por seguridad tanto de nuestros invitados como de las personas que conforman el equipo de Innovando Medios. Nuestros programas los estamos haciendo vía Zoom. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema de una situación médica. ¿Por qué? Fíjense nada más, la medicina tiene muchísimas áreas, al igual que el derecho. Tiene muchísimas áreas. En el derecho encuentras derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, derecho administrativo, derecho fiscal, aduanero, derecho penal. Encuentras muchísimas ramas. La medicina también es una. Y también la medicina se encuentra ramificada o diversificada. Hay médicos, doctores, que se ocupan de atender a las personas adultas, son los geriatras. Hay médicos que se ocupan de atender a los infantes, o el médico pediatra, el médico general, el médico anestesista, el médico endocrinólogo, que es el tema que hoy vamos a tratar. Fíjense que es un tema muy importante y tú dirás, oye, ¿y hoy por qué vamos a hablar de medicina si este es un programa de derecho? Porque es tan importante y tenemos que observar la relación que guarda la medicina, que existe una rama que es la medicina legal, con el ámbito del derecho. Para platicar hoy de la endocrinología, se encuentra con nosotros el doctor Pedro Gómez Romero, médico especialista en endocrinología. Él es médico egresado con mención honorífica de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle en 2012, con una especialidad en endocrinología en el Centro Médico Nacional del 20 de noviembre de 2019, certificado por el Consejo Mexicano de Endocrinología, con una especialidad en enfermedades tiroideas en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en 2020. Ha cursado los diplomados de Humanismo y Profesión, Universidad La Salle 2013, novedades en diabetes, ciencia para un abordaje complejo, Escuela de Medicina Tecnológico de Monterrey 2016, Cultura de Derechos Humanos y Protección de la Salud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2020, además de temas prácticos de bioética, Universidad Anáhuac 2020. Es miembro de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Sus redes sociales: en Facebook lo encuentras como Pedro Gómez Romero, endocrinología. En Instagram lo encuentras como Endocrino DR Gómez. Bien, doctor, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano oficial. ¿Qué nos puedes platicar de la endocrinología, doctor? Muchísimas gracias por la invitación, doctor Barrón, por ayudarme a compartir con usted y con todo su auditorio un poco de qué es la endocrinología y sobre los dos temas muy importantes que vamos a platicar. Para empezar, ¿qué es la endocrinología? Hay muy pocas personas que saben a qué se dedica mi especialidad. Básicamente vemos problemas hormonales, donde se producen las hormonas en muchas glándulas en todo el cuerpo. Voy a mencionar algunas: la hipófisis, la tiroides, el páncreas, los ovarios, los testículos. Estas son glándulas que producen hormonas. Estas hormonas son sustancias que ayudan a que se comuniquen todos los órganos del cuerpo. Y entonces hay enfermedades en donde estas glándulas trabajan de más o trabajan de menos. Un ejemplo es la diabetes. El páncreas es un órgano que está en el abdomen que produce insulina. La insulina es una sustancia que ayuda a que la glucosa se mantenga en niveles normales. Entonces, esta hormona puede o no funcionar correctamente, o dejar de funcionar o dejar de producirse de forma completa. Cuando esto pasa, vienen problemas como la diabetes, el descontrol de la glucosa. Básicamente a eso nos dedicamos, a los problemas hormonales. Ok, la endocrinología, y vamos a hablar concretamente de las hormonas. Las hormonas,
que se producen en diversas partes del cuerpo y que son las encargadas de llevar a cabo toda esa defensa del organismo humano? Bueno, hay algunas hormonas que efectivamente se encargan de la defensa y de cierta forma del sistema autoinmune. Pero bueno, el sistema autoinmune se estudia en otra rama. Básicamente, por mencionar algunas funciones, son tantas hormonas y este sistema es tan complejo que abarca todo el cuerpo. Por ejemplo, hablando de las hormonas más conocidas, ya hablé de la insulina, cuál es su acción, qué pasa si no funciona bien. Otro ejemplo son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas también se encargan del metabolismo de todo el cuerpo, para que nuestra piel esté sana, nuestro cabello esté sano, para que pensemos correctamente, para que nuestro corazón funcione de forma correcta, para que nuestros intestinos funcionen de forma correcta. Y solo te estoy hablando de una hormona. Esa hormona, la hormona tiroidea, esa hormona sirve para todo eso. Y pues como ya te mencioné, otras muchas hormonas que regulan otros muchos órganos. Tanto el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las azúcares, de las glucosas, de las proteínas. Regulan también algunas hormonas, qué tanta agua debemos consumir y qué tanta agua excretamos. Mantiene normal nuestra presión arterial y hace que nuestra presión se eleve en circunstancias que así lo requieran, como si perdiéramos, por ejemplo, sangre. Hay una hormona que se encarga de subir la presión arterial como una respuesta ante estos tipos de problemas. Realmente la endocrinología es muy compleja y abarca de forma directa e indirecta a muchos otros órganos y a otras muchas especialidades. Entonces la endocrinología se encarga del estudio de la regulación del funcionamiento del cuerpo humano. Correcto. Justo lo sintetizaste de una forma perfecta y del libro, básicamente. De eso se encarga la endocrinología, de la regulación de todas las funciones del cuerpo. Bien, aún y cuando ya lo mencionaste, doctor Pedro, vamos a empezar solo por decir algo sencillo, por la de la glucosa. Y de ahí nos vamos después con la de la tiroides. Y de ahí nos vamos fíjate que aun cuando a la gente no le agrada mucho algunos temas, me gustaría que también pudieras mencionarle, por ejemplo, las hormonas, lo que producen los testículos para que en el caso de los hombres funcione adecuadamente. Y nos vamos uno por uno, esperemos que nos dé tiempo, amigos en redes sociales que están conectados y que se van a conectar. Si requieres de hacer alguna pregunta, mándala, ponla en el chat. En ese momento se la pasamos al doctor y él te la va a contestar con mucho gusto. Él en su momento te dirá si estás interesado en consultar con él. En su momento va a dar número telefónico si así es posible y sus redes sociales él se las va a repetir para que puedas acercarte. Bien, empecemos con la glucosa. Perfecto. Hablando un poco muy básicamente de la regulación de la glucosa, como ya mencionamos, la hormona encargada, la principal hormona, porque hay varias, la principal hormona encargada de regular la glucosa y de mantener niveles normales de glucosa en la sangre es la insulina. Como para darte una breve explicación de qué hace la insulina, la glucosa o el azúcar que comemos en los alimentos es como la gasolina de las células de todo el cuerpo. Las células trabajan con esa glucosa como fuente de combustible. Entonces, de forma muy simple, ¿qué hace la insulina? Podemos hacer una analogía de que la insulina es como la llave del tanque de gasolina, hace que se abra. Entonces, la insulina es la llave, se abre el tanque de gasolina de la célula y puede entrar la glucosa de la sangre hacia el interior de la célula para que ya adentro pues haga sus funciones de combustible. Entonces, si perdemos esta llave, si no hay esta llave, pues no se puede abrir el tanque y no puede entrar el combustible dentro de la célula para que haga sus funciones, como te decía, de combustible. Entonces, ¿sí?
hay cierta, bueno, la diabetes es un grupo de enfermedades, no es solo una enfermedad, Claro. pero se caracteriza porque aumenta los niveles de glucosa en la sangre, porque esta insulina o no funciona de forma adecuada o no se produce de forma adecuada. Hablando ya un poquito más de diabetes, la más común, la más frecuente, se llama diabetes tipo 2. Es la diabetes que se asocia a obesidad, a ser sedentario, a no hacer actividad física, a consumir muchos alimentos, a consumir alimentos con muchas calorías. Esta es la diabetes tipo 2 y se asocia a otras enfermedades como a presión alta, triglicéridos altos, colesterol alto, y se asocia también a complicaciones como infartos, algunos tipos de cánceres, embolias cerebrales. Este diabetes es sumamente frecuente. Aproximadamente el 10% de la población mexicana tiene diabetes tipo 2, que realmente es un número muy alto de personas. Esta es una enfermedad que a nivel de salud pública nos preocupa muchísimo. Si quieres de eso sigo hablando más adelante porque eso es lo que más vamos a hablar. ¿Y esa es la famosa diabetes mellitus? Sí, bueno, diabetes mellitus es el nombre completo del grupo de enfermedades. Hay diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1 y otros tipos de diabetes mellitus, pero todas son diabetes mellitus. Cuando el páncreas ya no te genera la producción de esa insulina, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, cuando hablando específicamente de esa pregunta, voy a aprovechar para hablar otro tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 o la diabetes también se le llamaba antes juvenil o dependiente de insulina. Esta enfermedad, pues los pacientes generalmente van a ser niños o jóvenes o adultos jóvenes que por un proceso que llamamos de autoinmunidad. ¿Esto qué quiere decir? El cuerpo produce anticuerpos que nos defienden de bacterias, virus, cosas que vienen del exterior. Entonces a veces el cuerpo se equivoca y produce anticuerpos que en lugar de atacar cosas de fuera, atacan cosas que están dentro de nosotros, de nuestros órganos. Entonces en estos pacientes hay un proceso de autoinmunidad donde el mismo organismo ataca el páncreas, donde se produce la insulina, y deja el páncreas inservible y anula la producción de insulina. Esos pacientes generalmente no son obesos, generalmente no tienen sobrepeso, no se asocian a otras características que ya te platiqué de la diabetes tipo 2. Entonces, estos pacientes desde un principio hay que administrarles insulina de fuera, como inyectada. En esos pacientes donde hay una deficiencia absoluta de insulina, que ellos no producen nada de insulina, hay que administrarles insulina de fuera. Los otros pacientes, los pacientes que tienen diabetes tipo 2, al principio sí producen insulina, pero por distintos factores, por la misma grasita que produce de más, que produce sustancias, estas sustancias hacen que la insulina que uno produce normalmente no trabaje de forma adecuada. Entonces, inicialmente, dependiendo de qué tan descontrolado esté el paciente cuando nos damos cuenta de que tiene diabetes, si no hay un descontrol muy importante, les podemos dar algunos medicamentos tomados o algunos inyectados que nos ayudan para que el páncreas produzca, para que las células del páncreas vivan más, para que produzcan más insulina, para que la insulina que está produciendo actúe de una mejor manera, y podemos dar ese tipo de medicamentos. Si hay un descontrol muy importante, o si incluso esa diabetes tipo 2, que al principio el páncreas sí funciona bien, dura mucho tiempo, la glucosa está muy alta mucho tiempo, en estos pacientes pues también, además de los medicamentos tomados, tenemos que administrarles insulina de afuera, de forma inyectada. Ok, ese es en cuanto a que te deje de producir la insulina el páncreas. Correcto. Se da el caso que el páncreas produzca insulina de más. Así es, hay unos tipos de tumores que se llaman insulinomas. Estos tumores crecen en el páncreas y ¿qué hacen? Pues producen mucha insulina.
En estos casos, pues los pacientes como tienen tanta insulina que produce su mismo páncreas, este tumor, pues se les baja la glucosa. Así nos damos cuenta que tienen estos tipos de tumores. Tienen manifestaciones de una glucosa baja. ¿Cómo qué manifestaciones? Pues como hambre, temblor, visión borrosa, sudoración, ansiedad. Eso nos puede hablar de que la glucosa se nos está bajando. Y también pacientes que usan insulina, que se inyectan insulina, estos pacientes también pueden cursar con estos episodios que llamamos hipoglucemia, una glucosa baja. Entonces, sí hay casos en los que el páncreas puede producir insulina de más. Y bueno, hay otras causas un poquito más raras que las células del páncreas que producen insulina están un poco crecidas y todas trabajan de más, que también nos pueden dar este tipo de manifestaciones, que se nos baja la glucosa. Y en general todas las hormonas o se pueden producir de más o se pueden producir de menos. Un ejemplo podemos decir, ¿no? Todo lo que hace la diabetes, doctor, en el cuerpo humano. Se supone que nos regula, pero cuando de plano se deja de producir o se produce en demasía, viene un problema fuerte. Habremos de cuidarnos y habrás de hacerles alguna recomendación al final del programa para que la gente se cuide y no padezca diabetes. Bien, doctor. Ahora, la célula, hormona, como se denomine, que te produce el problema tiroideal, la famosa tiroides. Claro, la tiroides, y es común que los pacientes que tienen alguna enfermedad tiroidea digan yo tengo tiroides, pero bueno, afortunadamente todos tenemos tiroides. La tiroides es una glándula que está en el cuello, en esta porción, y que, como comento, produce, como su mismo nombre lo dice, hormonas tiroideas. Te platiqué hace ratito más o menos para qué sirven las hormonas tiroideas. Básicamente regulan el metabolismo de todo el cuerpo. Y la tiroides, como ya mencionamos de la insulina, la tiroides o puede producir muchas hormonas tiroideas o puede producir pocas hormonas tiroideas cuando hay alguna enfermedad. Vamos a hablar de el hipotiroidismo, que es que la tiroides deje de trabajar o funcione de menos, que se produzcan menos hormonas tiroideas. Este hipotiroidismo, la causa más frecuente es algo muy similar a lo que mencionábamos en la diabetes tipo 1. Recuerda que mencionamos algo sobre autoinmunidad, que el mismo cuerpo produce una sustancia que son anticuerpos y que atacan a la tiroides, la inflaman, la dejan cicatrizada y hacen que deje de funcionar. Este caso es el hipotiroidismo. ¿Cómo se puede manifestar el hipotiroidismo? Con caída de cabello, piel seca, que nos cueste trabajo pensar o recordar las cosas, nuestra habla se hace más lenta, a veces nos podemos hinchar por retención de líquidos, el corazón puede latir un poquito más lento, puede haber estreñimiento. Y un tema, este es un tema muy frecuente que se habla en los pacientes con obesidad. En realidad el hipotiroidismo no es una causa de obesidad. El hipotiroidismo por sí mismo nos puede aumentar unos 5 kilos de peso por retención de líquido. Pero, y bueno, por otra parte, como nos sentimos cansados, que nos cuesta trabajo pensar, que no, otras manifestaciones que puede dar también el hipotiroidismo es depresión, pues a lo mejor no tenemos ganas de hacer nada y por eso pues nos descuidamos y empezamos a engordar. Pero en sí mismo el hipotiroidismo no es tal cual una causa de obesidad. A veces también con el hipotiroidismo puede costar un poco de trabajo bajar de peso, pero insisto que no es una justificación para la obesidad. Ahora vamos a hablar del hipertiroidismo. Del hipertiroidismo es que la tiroides trabaje de más, que se produzcan muchas hormonas tiroideas. Hay muchas causas, pero en general se puede manifestar con lo contrario del hipotiroidismo. Podemos, los pacientes que sufren esta enfermedad, que piensen muy rápido, que hablen muy rápido, que estén ansiosos, temblorosos, que pierdan peso, puede haber diarrea, su corazón puede latir un poco más rápidamente, puede haber ansiedad, como ya mencionamos. Básicamente estas son las dos posibles
Las dos principales enfermedades que puede haber en la tiroides. Puede haber otras, incluso puede haber cáncer de tiroides y otras muchas enfermedades, pero básicamente lo más frecuente es que haya hipotiroidismo porque la tiroides no funcione bien, o hipertiroidismo porque la tiroides funcione de más. Siempre hay un más o un menos, siempre, en todo el funcionamiento del cuerpo. Claro, lo ideal es que funcione normalmente, y esa normalidad quiere decir que estamos bien regulados y que esa hormona está haciendo sus funciones de forma correcta. Pero todas las glándulas y todas las hormonas, exactamente como tú lo mencionas, o pueden funcionar de más o pueden funcionar de menos. Hablando de este tiroidismo, hipertiroidismo o hipotiroidismo o hipertiroidismo, me llama la atención cuando refieres, doctor, que el corazón les late más lento. ¿Por qué? Bueno, una de las funciones de las hormonas tiroideas es regular la función cardíaca. De forma muy regular, de forma muy general, para no confundir mucho, regula la frecuencia cardíaca, regula qué tanto funciona el corazón, qué tan rápido late, y también regula un poquito las otras hormonas que se encargan de esta misma función, de que el corazón lata de forma correcta. Entonces, si faltan hormonas, el corazón puede latir de forma más lenta, y si sobran hormonas, aumentar la frecuencia cardíaca. Pero básicamente eso es una de sus funciones, regular la función cardíaca de las hormonas tiroideas. Ok, es interesante, incluso la gente cuando desconozca este tipo de situaciones dirá, oye, ¿por qué me late tan lento mi corazón? Y dentro de esta situación, doctor, te late lento el corazón. Mi pregunta es, ¿la presión arterial se relaciona con este tema? Sí, efectivamente, los pacientes, tanto con hipo como hipertiroidismo, ambos pueden tener una presión arterial alta. Entonces también puede ser una manifestación de que la tiroides no esté funcionando bien, hay presión arterial alta. Y si manejan una presión arterial baja y latidos lentos, ¿qué pasa ahí? Bueno, no, ahí podríamos pensar de otras muchas enfermedades, no solo enfermedades tiroideas, pero el que el corazón lata más lento podría hacernos pensar en una enfermedad tiroidea. Y bueno, siempre para orientarnos hacia un posible diagnóstico, pues tenemos que ver qué otras manifestaciones tiene el paciente y que encontramos los médicos al momento de explorarlo. Pero sí se puede caracterizar por una frecuencia cardíaca baja, y generalmente hay hipertensión. La presión arterial puede estar normal, y estamos hablando del hipotiroidismo, de que no funciona adecuadamente la glándula tiroides. Muy bien, doctor. Fíjate nada más, en lo poquito que hemos comentado, he estado tomando nota aquí y ahorita sería muy interesante que hiciéramos una parada breve en la obesidad. La obesidad, la diabetes, la presión arterial, la tiroides con su hipotiroidismo y su hipertiroidismo. Es, es increíble el funcionamiento del cuerpo, pero más increíble es, doctor, y te felicito que te hayas titulado con esa mención honorífica. Quiere decir que eres más que un excelente médico. Felicidades, doctor. Bien, ahora, ¿qué otra glándula o qué otra es lo que produce para la regulación del cuerpo? ¿En dónde se produce? ¿Qué otros órganos producen esas, ¿cómo se dice? ¿Hormonas? Hormonas, doctor. Uh-huh. Bueno, otra glándula muy importante y que generalmente ni sabemos dónde está ni para qué funciona, pero es una glándula que orquestra la función de muchas otras glándulas, es una glándula que se llama hipófisis o pituitaria. Esta está en la base del cerebro, en la parte más baja del cerebro. Y esta misma glándula produce hormonas que regulan a la tiroides,
se regulan a las gónadas, o sea, los testículos y los ovarios, se regulan el crecimiento, regulan también otras glándulas que se llaman suprarrenales o adrenales, que de esas si quieres platicamos más adelante, que regulan también la producción de leche materna, los niveles de electrolitos como sodio que se encuentran en nuestra sangre, regulan la presión arterial, regulan en el momento del parto la contracción del útero para que salga el bebé. Entonces, como ves, te mencioné muchísimas funciones. De eso solo se encarga esa glandulita que mide solo algunos centímetros, que se llama hipófisis. Aquí podríamos pasar mucho tiempo hablando de la hipo e hiperfunción de cada una de las funciones que te mencioné. Claro, fíjate que me llama otra vez la atención ahí cuando dices que regula el momento en que se tiene que aperturar para que nazca el bebé. Eso es interesante. ¿Y eso cómo se le denomina, doctor? Bueno, más que el proceso del parto es bastante complejo. La hormona de que te hablo se llama oxitocina. Eso se produce en una porción específica de la hipófisis y obviamente el cuerpo detecta cuando es el momento en que empiezan las contracciones. Entonces uno de los actores principales de las contracciones del útero, cuando la mujer empieza a sentir estos dolores en el momento antes de que empiece el parto y cuando empiezan las contracciones, esto está regulado por esta hormona que se llama oxitocina. Y básicamente hace eso, hace que se regulen las contracciones uterinas para que el bebé pueda salir. La glándula pituitaria. Qué increíble y qué interesante. ¿Cuántos centímetros mide, doctor? Es pequeña, no mide más de un par de centímetros. ¿Y varía el tamaño dependiendo de las personas? Sí, obviamente depende de la complexión, depende del sexo, el tamaño del hipófisis. Ok. Doctor, como te había comentado, hacer una parada rápido en la obesidad. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo? No creo que ayude definitivamente, pero ¿cómo afecta la obesidad en toda esta temática? Y bueno, empezando por qué es la obesidad, eso es algo importante de definir. Pues la tenemos que definir como una enfermedad que es multifactorial. Esto quiere decir que hay varias causas que la provocan. Y básicamente se define como un aumento del tejido graso, un aumento anormal. Esto se puede traducir el que haya más tejido graso con un aumento de peso. Y dentro de las posibles causas que pueden provocar obesidad, principalmente es que consumamos más calorías de las que gastamos. Siempre, como ya mencionamos, esto se trata de un equilibrio. Consumimos una cantidad de calorías, de energéticos, y estos energéticos los usamos pues para procesos tan simples como respirar, que se muevan nuestros músculos, levantar un vaso. Ocupamos con eso un poco de energía. Entonces, si solo hacemos ese tipo de actividades, si no quemamos más energía con la actividad física que todos deberíamos hacer, pues se acumula esa energía y se acumula en forma de grasa. Entonces, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, es una causa de obesidad. Otra causa de obesidad, pues como ya mencionamos, es consumir muchas calorías, comer de más o comer alimentos con un alto contenido calórico. O sea, alimentos que tengan más azúcares, más grasas, que promuevan esta obesidad. Y bueno, eso es verlo de forma muy simplista, pero realmente ese es un problema incluso sociocultural. Como sociedad, incluso nuestra sociedad, pues vemos desde los niños, el niño que está delgadito, menudito, lo asociamos a lo mejor con que no está sano, que le faltan vitaminas, que tiene que comer más. Y un niño que está más rollizo, más cachetón, es un niño sano.
Y un ejemplo muy bueno también de esto es esta película que trata sobre el Día de Muertos, que la abuelita quiere atiborrar de tamales a su nieto. Eso pues lo vemos todo el tiempo. Eh, la comida también es parte de nuestras interacciones sociales y culturales. Todas las celebraciones, todas las fiestas se asocian a ingesta de alimentos. Y también, pues, un poco de lo que te mencionaba, de la percepción de lo sano y asociado con personas más rollizas y lo enfermo con personas más delgadas. Contándote como una anécdota personal, estábamos en una reunión familiar y un miembro de la familia que respeto mucho, una de las personas mayores de la familia, contradecía estas cifras de la alta prevalencia de obesidad en nuestra población, que según datos de la última encuesta de salud del 2018, hasta el 75% de todos tenemos sobrepeso u obesidad. Entonces, contradiciendo un poco eso decía, pues de los que estamos aquí, yo creo que nadie entra en esa cifra. Yo en ese entonces, pues, con un poco más de peso, yo me consideraba dentro por lo menos de la cifra de sobrepeso, y yo consideraba pues que todos los demás somos una familia que gusta comer bien, lamentablemente por esa parte, pero todos entrábamos dentro de ese concepto, o sobrepeso u obesidad, pero nosotros no, como una cuestión de percepción cultural, a lo mejor no somos conscientes de que nuestra figura corresponde a este sobrepeso u obesidad. Es por eso que pues hay que hacer las valoraciones médicas adecuadas. Acudir al médico, el médico nos pesa, el médico nos mira, que con eso determine si nuestro peso es normal, si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, y dar las medidas adecuadas. Otra cosa, otro factor que puede influir en la salud mental para tratar este tipo de problemas. Y de esto te voy a hablar un poquito más adelante de la importancia del trabajo multidisciplinario en este tipo de problemas. Otro problema sociocultural es, pues les digo a mis pacientes, hagan ejercicio, pero muchos me dicen, ¿a qué hora? No tengo tiempo de hacer ejercicio. Y bueno, ahorita pues muchos tal vez con el trabajo en casa, estén guardados en casa, pero ¿cuántas horas invierten la mayoría de los trabajadores en transporte? A 4 horas al día si les va bien. Y pues seguramente conocerás cifras de la OCDE que nosotros somos el país que más horas trabaja al año, pero no necesariamente el que más gana. Y trabajamos mucho no por estar muy comprometidos con nuestro trabajo, tal vez necesariamente, sino por necesidad. Incluso en el ámbito médico hay médicos que trabajan, en lo que yo conozco, 1 o 2 turnos, además del consultorio privado. Hay que trabajar mucho en nuestra sociedad para poder mantener una vida adecuada y un ingreso adecuado para nuestra familia. Trabajas mucho y ganas poco. Perdón, eso, trabajamos mucho y somos los que más trabajamos de la OCDE, los que más trabajamos y los que menos trabajamos por las horas que trabajamos. Y ese es otro factor, que no encuentran tiempo las personas, que bueno, no es un pretexto, pero es una limitante tal vez, para hacer actividad física, para tener una dieta adecuada, para darse tiempo, para preparar sus alimentos de forma adecuada. Entonces, como ves, es un problema bastante complejo. No es suficiente con decirle a una persona deja de comer y empieza a hacer ejercicio. Pero fíjate, doctor, que yo sí creo que es porque no quiere. Quien tiene obesidad o sobrepeso, bien sí podrías llevar a cabo algún ejercicio. Efectivamente, y voy a mea culpa y me acusaré, diré que yo decía, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Siempre he considerado que la oficina es la otra casa en donde vives 12 horas. Por eso te decía yo, somos los que más trabajamos y los que menos ganamos. Entonces, ¿a qué horas me voy a hacer ejercicio? ¿A qué horas voy a hacer eso? Simplemente basta con que organices tus tiempos para que puedas hacer ejercicio. ¿Qué ocurrió? Simplemente dije, bueno, ok, a ver, me levanto temprano, ¿verdad?
tengo que dormir al menos 8 horas continuas, no puedo dormir 8 horas continuas, duermo 6, duermo 7, me echo mi siestecita en la tarde como tenga que ser. A las 7 de la mañana ya estaba yo en el gimnasio, a las 9 ya había yo terminado, en una actividad normal, ¿no? Ahorita de plano no se puede. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en todos estos tiempos muertos aquí en la oficina, pues párate de puntas, ponte de talones, camínale para allá, camínale para acá y haces un ejercicio. La gente que hoy está en casa también tiene que organizarse. ¿Para qué? Para poder hacer una actividad. Ese famoso escaloncito que tienes en casa o las escaleras que tienes en casa, utilízalas en subir y bajar, así sean 20, 30 vueltas, pero dalas. Solo es un poquito organizacional el tema de hacer ejercicio. La verdad es que habemos mucha gente, yo en este momento digo, híjole, creo que me pasé de listo. En este diciembre me excedí, de plano me excedí. Ando pesando ahorita como 112 kilos y dije, Dios mío, ¿es sobrepeso o obesidad? No, yo creo que ya empieza a ser obesidad, ese ya no es sobrepeso, de plano. Entonces, solo es cosa de que la gente se organice y pueda y quiera mejorar su salud en cuanto a la obesidad se trata. Esa otra parte, Doc, que comentabas respecto de poder trabajar entre una y otra área, la psicología, la psiquiatría, y fíjate que es un tema muy renuente, y más en el mexicano, es un tema muy renuente, porque voy a ver al psicólogo si no estoy loco, porque voy a ver al psiquiatra si no estoy loco o loca. No, ¿cómo crees? ¿Para qué? Oye, fíjate que hemos detectado, o se te ha detectado, que andas estresada, estresado, o se me fue la palabra, te da para abajo, pues, y Deprimido, ansioso. ¿mandé? Deprimido, ansioso. Estresado, deprimido, y dices, tienes que ir ve a ver al psicólogo, ve a ver al psiquiatra. Hoy en la actualidad estamos cruzando por muchos problemas en cuanto al tema de la pérdida del empleo. Tanto mamá como papá se han quedado sin empleo y en el peor de los casos, en el mejor de los casos, alguno de los dos se ha quedado sin empleo y está generando muchos conflictos. Ante esa situación, ¿cómo sería la participación médica, Ido? Claro, y bueno, retomando las dos cosas, lo que comentabas de que se puede y lo del equipo multidisciplinario. Realmente no hay una justificación para no cuidar la salud, pero sí hay que hacer un análisis de qué elementos intervienen para que el paciente sea obeso, para que el paciente tenga diabetes, para que el paciente tenga otro tipo de enfermedad metabólica en donde interviene el estilo de vida y la dieta. Entonces, parte de eso es no solo decir al paciente de ejercicio y comer bien, hay que analizar la situación de cada persona, hay que analizar sus tiempos, sus horarios de trabajo, sus hábitos, sus costumbres, su forma de pensar, qué es lo que le gusta comer, qué es lo que no le gusta comer. Y por eso el manejo de la obesidad a veces es tan complejo y por eso necesitamos el apoyo de otros especialistas en salud. No, muchas veces la obesidad es causada por alguna carga emocional, como algún mecanismo compensatorio que se expresa de esta manera, comiendo mucho. Y otras veces la misma depresión como un diagnóstico puede hacer que no tengamos ganas de hacer nada, que no queramos salir a hacer ejercicio. Entonces también hay que identificar estos factores y tratarlos para que pues el paciente esté motivado, para que el paciente esté dispuesto y sea capaz de hacer este tipo de modificaciones en su estilo de vida. Entonces por eso nos debemos de apoyar con especialistas como psicólogos, como psiquiatras, que nos van a ayudar mucho para que el paciente reconozca, si a lo mejor no es el caso del paciente, pero para que el paciente se dé cuenta
Si estos hábitos alimenticios responden a una carga emocional, y si a lo mejor no es su caso, nos puede ayudar a identificar otros factores que estén haciendo que el paciente no se apegue adecuadamente a una dieta o a algún régimen de ejercicio, o incluso al régimen de apego a tratamiento, y si le mandamos algún fármaco para bajar de peso. Y también, ¿de quién más nos debemos apoyar? De especialistas en nutrición. Ellos pues son expertos en esta área. Como te decía, ellos valorarán qué le gusta al paciente, qué no le gusta al paciente, cuáles son sus posibilidades económicas, cuáles son sus horarios, para adaptar un plan nutricional personalizado para el paciente. Muchas veces, lamentablemente, por ejemplo, en el sector público, que están tan sobrecargados de trabajo, que ven muchísimos pacientes en muy poco tiempo, pues lamentablemente muchas veces no se puede dar esta atención personalizada. Y pues hay formatos que sí nos sirven, estas hojitas que dice como algo de aquí, algo de acá, y tantas porciones de esto, y otras preestablecidas que bueno, sí nos sirven, pero lo ideal es hacer una dieta todo personalizada. El tratamiento, el ejercicio y la dieta personalizada para el paciente. Y mientras, como lo mencionaste al principio del programa, como el derecho se va especializando, la medicina también se va especializando, vamos descubriendo más cosas. Entonces, se van creando especialistas en cada una de las áreas. Como ya te mencioné, la obesidad es tan compleja, hay tantas aristas que influyen en ella, que también tiene que haber un equipo multidisciplinario para atacar cada uno de los pilares que nos está provocando esta enfermedad. Ok, doctor. Te pregunta alguien del público que cómo pueden saber o darse cuenta o qué tendrían que hacer para saber si la tiroides es cancerígena. Bueno, hablando de cáncer de tiroides, qué bueno que sacan el tema esta enfermedad. Lo más frecuente que nos demos cuenta de que hay un problema en la tiroides es que se detecte algún aumento de volumen, alguna bolita en esta parte del cuello. En el cuello es una estructura muy compleja y hay muchas costas. Es muy común que cualquier bolita que se detecte en cualquier parte del cuerpo, tanto algunos médicos como pacientes piensen que es la tiroides. No siempre es el caso, pero si se detecta alguna tumoración, alguna bolita en el cuello, es necesario acudir a valoración. ¿Cómo se valora la tiroides? El mejor estudio para ver la estructura de la tiroides y ver si esta tiroides tiene algún, lo llamamos nosotros nódulo, que es un crecimiento anormal. Estos nódulos casi siempre son benignos, pero el mejor estudio para determinar esto es un ultrasonido de la tiroides. Obviamente previa una exploración adecuada por un especialista, pero el mejor estudio es hacer un ultrasonido de tiroides, ya si se encuentra alguna anomalía, el médico puede pedir algunos otros estudios como de la función de la tiroides. Pero básicamente el ultrasonido de tiroides es el estudio más útil para esto. No recomiendo tampoco que todos vayan a hacerse un ultrasonido de tiroides, pero sí que en la revisión y ellos mismos detecten si hay algo anómalo en su cuello, que nos llevaría, si lo hay, a solicitar un ultrasonido de su tiroides. Ok, vamos a tomarnos unos minutitos, doctor. Maricruz Sánchez dice: buena tarde, muchas gracias por la información muy interesante. Boxy Romero, excelente información, felicidades, doctor Gómez. Carolina Zárate, felicidades, esa es gran información, gracias. Patricia Pichardo Lagunas, gracias maestro, muy buena información. Pedro Gómez, excelente información de este problema, gran problema en estos días. Maricruz, presente. Ruth Santa Cruz, dice que le encanta. Lourdes Romero, también le gustó el programa. A Jimena Rodríguez también. Y te dicen que muy bien explicado, que muchas gracias, que se entiende. Gitze Litzul, que saludos, buenas tardes. Siria Castro, buenas tardes. Dulce Mejía, buenas tardes. Angélica Hernández, buenas tardes.
todas las demás personas que nos están viendo el día de hoy, fíjate, tenemos hasta este momento un buen número de personas que nos están viendo: Sofía Gómez, William Foster, Roberto Medina, Maricruz Sánchez, Maribel PH, Zaira Hernández, Carolina Zárate, Boxy Romero, Ruth Santa Cruz, Carla Oviedo, Pedro Gómez, Aida Estrada, Daniela González, Eli Hernández, Mati, Cuatro Krauser, Daniel Neri, Patricia Sánchez, Jimena Rodríguez, Lourdes Romero y Viviana Lilian. Para todos ustedes, amigos, que hoy han decidido retomar el buen camino y poder seguirnos con la ley en la mano oficial, muchas gracias, buena tarde, jóvenes, y repito, si tienen alguna pregunta específica o algo en general que quieran preguntarle a nuestro invitado antes de que esto se acabe, porque estamos llegando al final y todavía ni siquiera vamos ni a la mitad de lo interesante, el tema de la endocrinología, todas esas hormonas que se encargan de regular el funcionamiento del cuerpo. Fíjense nada más, todo lo que regula, por ejemplo, la glándula pituitaria, la tiroides. Doctor, actualmente, porque ya nos está ganando el tiempo, nos preguntan que si el bajar de peso bajan las defensas, doctor. Bueno, hay que ver por qué es esa disminución de peso. Hay muchas causas para bajar de peso: tener una dieta saludable, el propósito de bajar de peso, si tenemos sobrepeso o obesidad. Con una dieta saludable y con ejercicio, eso no baja las defensas. Al contrario, eso puede reforzar las defensas, el ejercicio y una dieta balanceada, completa y saludable. Pero pues puede haber causas, le denominamos patológicas de baja de peso, o sea que están asociadas a una enfermedad. Trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, donde no se come adecuadamente. Desnutrición, pues pacientes que no tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos como para mantener un peso normal. Y pues muchas otras causas, cánceres, distintas enfermedades del aparato digestivo y muchas otras. Estas pues sí nos pueden causar una disminución de las defensas y un estado de supresión del sistema autoinmune. Pero si la disminución de peso es porque tenemos una vida saludable, eso no causa ninguna disminución de las defensas. Ok, bien, doctor. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo y mucha gente, fíjate que cuando empezamos el programa hace 7 años, la gente me decía: estás loco, ¿cómo crees que una hora en internet y una hora no te alcanza para nada? 4:49 y estamos solo a 10 minutos de terminar. Viendo, actualmente, y con porque no podemos dejar de tocarlo, con este problema de este famoso coronavirus o COVID-19 SARS-CoV-2, y que viene una nueva cepa más agresiva, se dice ahí, ¿qué le recomiendas a la gente para cuidarse? Pues de entrada, seguir las medidas que ya conocemos para evitar la propagación de virus. Desde lo más sencillo, sin meterme todavía en mi especialidad, recordar en la medida de lo posible pues el distanciamiento social, salir lo que debemos salir, el lavado de manos, el uso del cubrebocas, siempre traer su gel con alcohol, el lavarse las manos con agua y jabón a cada rato. Eso siempre va a ser lo básico hasta que todos estemos vacunados. Fuera de eso, pues intentar seguir con una vida saludable lo más que se pueda. Sé que vivimos en unas circunstancias muy diferentes a lo que vivimos habitualmente, pero en la medida de lo posible tratar de seguir una adecuada alimentación, una alimentación balanceada. En casa se puede hacer ejercicio, sin salir de casa pueden entrar a esta plataforma YouTube, buscar algún video de alguna rutina de ejercicios, seguir esa rutina, y estoy seguro que con esa rutina es más que suficiente. Aprovechando un poco también, sabiendo lo que ya conocemos
de que las personas con diabetes y obesidad son más susceptibles a padecer coronavirus y más bien padecer formas graves de coronavirus, un mayor riesgo de mortalidad. También es importante mencionar que hay muchas personas que son diabéticas y no lo saben. Por cada 4 personas con diabetes, una tiene diabetes y no sabe que es diabética. Entonces, saber que el simple hecho de ser mexicano nos pone en riesgo de tener diabetes. Si tenemos sobrepeso, es otro riesgo. ¿Cuándo tenemos que hacernos exámenes de glucosa para ver si tenemos diabetes o no? Pues si tenemos algún factor de riesgo de padecer esta enfermedad. Ya les dije, el simple hecho de ser mexicanos y el hecho de tener obesidad y sobrepeso, ya con eso tenemos que buscar si tenemos diabetes o no. Ok, entonces te preguntan que cuál podría ser la causa de tener canas desde muy joven. Pueden ser varias cosas. Lo más común es la influencia genética. En este aspecto de la aparición de canas, si a tus ancestros le aparecían canas de forma temprana, es muy probable que a ti también te aparezcan canas de forma temprana. A veces algunas deficiencias nutricionales o algunas enfermedades muy específicas, la mayoría de ellas raras, puede acelerar esta aparición de canas. Me gustaría dar una respuesta mucho más extensa de esa, sale un poquito de mi especialidad, también para que sepa la gente que no sabe, el experto en el pelo es el dermatólogo. Pero de lo que les puedo decir yo es la mayoría de las veces la aparición de canas está influenciado por la gente. Dice que si el problema es hormonal, ¿qué glándula estaría involucrada? Pues realmente, hormonalmente, las hormonas que regulan el pelo, y no tanto la coloración, sino o que crezca pelo de más donde no debe aparecer, o que se caiga el cabello. Por ejemplo, que la tiroides no funcione adecuadamente puede causar caída de cabello o cabello frágil. Que las mujeres, por ejemplo, hay un grupo de enfermedades donde las mujeres producen muchas hormonas masculinas. En ese caso puede haber caída de cabello, pero con características de hombre, como entraditas, o aparición de vello como en las características de un hombre, en patilla, en barbilla, pecho, espalda y otras regiones. Así es la influencia que tienen las hormonas sobre el pelo. Realmente a nivel de la coloración del cabello no sería tanto un problema hormonal. Las manifestaciones hormonales se caracterizan con lo que ya les mencioné. Okay. Bien, doctor. Tus redes sociales, número telefónico, preguntan algunas personas también que a dónde pueden acudir a visitarte y o a dónde acuden para que puedan llevar a cabo alguna consulta. Sí, claro que sí. De número telefónico para sacar una cita pueden mandar un WhatsApp o marcar el número 55 18 10 14 89, 55 18 10 14 89. Ahí pueden sacar una cita. Yo tengo un consultorio en el Pedregal, otro consultorio en Lindavista. Y en Facebook me encuentro como Dr. Pedro Gómez Romero, endocrinología. También me pueden escribir al correo endocrino Gómez R, todo junto, endocrino Gómez R, Gómez con Z, @gmail.com. Y con todo gusto estamos para servirles cualquier problema endocrinológico que tengan. Ya nada más le dicen al doctor, yo te voy a ir con la ley en la mano oficial y se va a acordar rapidísimo de ustedes. Bien, jóvenes, estamos llegando al final de todo esto. ¿Algún mensaje en general que le quieras dar a nuestros amigos en redes sociales, doctor? Pues nada, muchas gracias por la invitación. Hay que procurar tener un estilo de vida saludable, no desafíen su salud, vayan con el médico en cuanto lo necesiten y síganse cuidando mucho de este coronavirus. Bien, amigos y amigas en redes sociales, muchas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por haber mandado tus preguntas, tus dudas. Esperemos que todo lo que hayas preguntado haya quedado resuelto y que la información que el día de hoy llevamos hasta ti haya sido de gran utilidad. No dudes en llamar
al médico si te sientes mal. No dudes nada, pero nada, en acudir con los especialistas, ya sean los médicos como el doctor Pedro, ya sean los doctores como los abogados, a donde tú puedas acudir. Dice la psicopedagoga Socorro que manda muchos saludos, doctor. Bien, entonces, amigos y amigas, doctor, me dio un gusto haber podido conversar esta tarde contigo. Esperemos más adelante volver a tener otro programa donde podamos tocar algún tema específico o podamos continuar con esta temática. Te agradezco el favor de tu atención, doctor, y que tengas una excelente tarde. Ale, muchas gracias, ya nos vamos. Un placer, muchísimas gracias. Ok, doc. Muchas gracias, doctor. Cuídate. Hasta pronto. Igualmente, excelente día.